Malcolm, un joven estudiante decidido a prepararse para sus exámenes sin distracciones, abandona la ciudad en busca de un lugar donde reine el silencio absoluto. Tras llegar al pequeño pueblo de Benchurch, descubre una antigua y sombría mansión que parece perfecta para concentrarse en sus estudios. Sin embargo, la casa lleva años deshabitada y los habitantes del pueblo la evitan con un temor difícil de explicar. Incluso el agente encargado de alquilarla se sorprende cuando Malcolm insiste en ocuparla, mientras todos parecen ocultar un inquietante secreto. El joven, confiado en su inteligencia y convencido de que las supersticiones no son más que cuentos, decide instalarse en aquella vieja casa, sin imaginar que muy pronto descubriría por qué nadie se atreve a vivir allí. Ignorando las discretas advertencias del agente inmobiliario, alquiló la antigua mansión por 3 meses. Sin embargo, cuando la dueña de la posada supo que pensaba hospedarse allí, palideció de inmediato. La mujer le reveló que aquel lugar era conocido por todos como la casa del juez, llamada así porque muchos años atrás había permanecido a un magistrado famoso por la dureza y crueldad de sus sentencias. Aunque nadie podía explicar con certeza qué ocurría entre aquellas paredes, todo el pueblo evitaba acercarse a la casa, convencido de que algo maligno permanecía en ella. Con sincera preocupación, la señora Whitman suplicó al joven que no pasara ni una sola noche en aquel lugar. Pero Malcolm, confiado en su carácter racional y convencido de que las supersticiones no podían afectar a un estudiante de matemáticas, agradeció su interés y desestimó todas las advertencias. Finalmente, acompañado por la anciana que cuidaría de la casa y con las provisiones necesarias, se dirigió a la vieja mansión, sin sospechar que estaba a punto de enfrentarse a un misterio que pondría a prueba toda su lógica. Una vez instalada la casa, la señora Wickham ayudó a Malcolm a acomodar sus pertenencias y, antes de marcharse, volvió a insistir en que tuviera mucho cuidado. Confesó que si ella tuviera que pasar una sola noche en aquella enorme habitación, moriría de miedo, imaginando que extrañas figuras aparecían entre las sombras para observarla. Poco después, la señora restó importancia a aquellos temores. Según ella, los supuestos espíritus no eran más que ratas, ratones, escarabajos y los ruidos propios de una casa tan antigua. Malcolm compartía esa explicación y, con una sonrisa, dejó claro que prefería confiar en la razón antes que en las supersticiones. Convencido de que nada perturbaría sus estudios, el joven decidió permanecer completamente solo en la vieja mansión, ignorando una vez más las advertencias de quienes conocían la oscura fama de la casa del juez. Al quedarse completamente solo, Malcolm encontró la casa sorprendentemente acogedora. La habitación estaba limpia, la chimenea encendida y la cena preparada, así
que se dispuso a estudiar con total tranquilidad, convencido de que aquel sería el refugio perfecto para preparar sus exámenes. Sin embargo, cuando el silencio de la noche se adueñó de la vieja mansión, comenzó a escuchar un incesante correteo de ratas ocultas entre las paredes, el techo y el suelo. Aunque el ruido era cada vez más intenso, recordó las palabras de la señora Dempster y se convenció de que aquellos sonidos tenían una explicación completamente natural. Mientras recorría la enorme habitación, iluminándose con una lámpara, observó el polvo acumulado, los antiguos paneles de madera y los muebles olvidados por el tiempo. En varios rincones alcanzó a ver ratas que desaparecían rápidamente entre las grietas. Pero hubo un detalle que despertó especialmente su curiosidad. Una gruesa cuerda colgaba desde el techo y estaba unida a la enorme campana de alarma de la casa, como si hubiera permanecido esperando ser utilizada durante muchos años. Sin darle importancia, Malcolm regresó a sus libros. Poco a poco terminó acostumbrándose al constante ruido de las ratas, ignorando que aquella aparente calma era apenas el comienzo de una noche que cambiaría por completo su manera de entender la realidad. Mientras estudiaba hasta altas horas de la madrugada, Malcolm notó de pronto que el incesante ruido de las ratas había cesado por completo. El silencio era tan extraño que levantó la vista y descubrió que inmóvil sobre una enorme silla de roble junto a la chimenea, una gigantesca rata de aspecto siniestro lo observaba fijamente. El animal no huyó cuando intentó espantarlo. Al contrario, mostró los dientes con una actitud desafiante y sostuvo su mirada con una expresión que parecía casi humana. Malcolm tomó el atizador de la chimenea para golpearla, pero la enorme rata escapó de un salto que trepó por la cuerda de la campana y desapareció en la oscuridad. Apenas se fue, el resto de las ratas volvió a llenar la casa con su inquietante bullicio. A la mañana siguiente, Malcolm comentó el extraño episodio con total tranquilidad, aunque reconoció que aquella rata era diferente a las demás. Seguía convencido de que todo tenía una explicación lógica y no estaba dispuesto a abandonar la casa del juez. Y sin saber que aquella sería apenas la primera señal de un horror mucho más profundo que lo esperaba entre aquellas antiguas paredes. Hasta aquí llegamos con el primer capítulo de La casa del juez de Bram Stoker. Pero esto apenas comienza. ¿Qué otros misterios esconderá aquella vieja casa? Si te gustó este capítulo, regálame un like y suscríbete al canal para acompañarme en el segundo capítulo. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú te atreverías a pasar una noche completamente solo en la casa del juez? Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves. Gracias por acompañarme.